Sí, ya. ¿Alguien confirma que? Es el administrador. Pues sí, pero ahí estaría. Y no, pues tiene que decir unas palabras. Nati, mira el aire. Ya tengo. Yo espero que escuche. No, Yo no estoy dando acceso. Muy buenos días a todos. Damos por inicio la reunión. Ya, Daniel. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela Montes, yo soy residente de tercer año de ginecología de la Universidad CES y el día de hoy les traigo el tema de los nuevos paradigmas en la educación sexual y de los derechos reproductivos. Pues este tema particularmente yo lo traigo como una de las expectativas que yo tenía mucho cuando escogí esta especialidad y era llenarme como de información sobre este tema y en algún momento sentirme líder para poder hablar de esto. Y tal vez eso es un poco la idea con traerles el tema al día de hoy, que puedan como entender y aprender muchas cosas, pero sobre todo que como que tal vez decidan tomar el liderazgo sobre un tema que yo pienso que nos compete a nosotros, pues como personal de la salud y como ginecólogos en nuestro caso, pero no solo en ese sentido, sino también como individuos, que pues los derechos sexuales y reproductivos nos atraviesan a todos en todos los momentos pues como de nuestra vida. Entonces, pues les traigo igual, esta es la tabla de contenidos, voy a desarrollar pues como una problemática, aparte pues de lo que ya les dije sobre la motivación, voy a hablarles un poco de lo que era la educación sexual tradicional, lo que es la educación sexual integral y una parte pues referente a las nuevas tecnologías. Entonces, pues si lo que ya les dije de pronto no es de pronto muy relevante en el ejercer de ustedes, tal vez como este tipo de noticias que nos encontramos todos los días y que creo que para todos son un poco frustrantes, que vemos también diariamente nosotros ejerciendo pues en la consulta diaria, en el servicio de urgencias, que también vemos este contexto referente pues como al embarazo adolescente, que es algo que nos toca pues en muchas ocasiones. América Latina y pues todos los países del Caribe tienen pues como unos datos un poco más tristes que el resto del mundo frente a todo lo que son el embarazo adolescente. Entonces, trayéndoles como cifras un poco pues más actualizadas y ya en nuestro contexto más local, pues vemos que si bien había estado pues como en descenso toda la parte pues como de los nacimientos de niños de madres entre los 10 y 14 años, pues vemos que después del 2020 hubo un pico. Mucho de eso se podría explicar por la pandemia, teniendo en cuenta también como la problemática que les expuse anteriormente, son contextos en los que en su mayoría son niños que están expuestos a sus familiares y frente a los que no tienen herramientas, pues como para tomar este tipo de decisiones o para evitar este tipo de situaciones. Y un poco esa también es como la razón de la charla de hoy, como tratar como de acabar con esa falta de herramientas que tienen y que tal vez este panorama pueda cambiar un poco. Entonces, alrededor de un 18.2% de los nacimientos que hubo pues como en esta época fueron entre adolescentes entre los 10 y los 19 años y 4.2% en niñas de 10 a 14 años. Antioquia realmente es
pues el departamento que tiene el mayor porcentaje de niñas y adolescentes en Colombia, pues que tienen hijos en esta edad. A pesar de que pues este año más adelante pues les voy a mostrar ha ido disminuyendo, pues comparativamente con el resto sigue siendo pues un dato importante. Algo que también hay que tener en cuenta es como el contexto en el que se desarrollan este tipo de embarazos y estas problemáticas, y es que generalmente se dan en contextos donde pues como que no hay un equilibrio referente pues como al poder en este relacionamiento. La mayoría, aquí por ejemplo el promedio de la edad del padre, los nacidos vivos de las niñas entre 10 a 14 años es alrededor de 20 años, el de las 15, 19, 23 años. Y hay un gran porcentaje que son hombres, inclusive pues mayores de 30 años, siendo los padres pues como de embarazos de estas niñas. Entonces, más allá de todas las problemáticas que puede traer un embarazo adolescente en el contexto obstétrico, que ya creo que pues tenemos amplio conocimiento de eso, yo quería acá traerles también como todo lo que implica y todo lo que abarca lo que puede ser un embarazo adolescente, más allá de simplemente que pues que es una niña que no planificó, que no se le habló pues como de sexualidad, que tuvo un inicio pues de relaciones sexuales más temprana, pero son un montón de factores sociales y determinantes que van a impactar todo el contexto en el que se desarrolle pues como esta niña, y en el que deberíamos nosotros también como tomar el liderazgo para impactar en ellos y trabajar en estos. Entonces, tal vez nuestros papás o inclusive nosotros mismos, cuando estábamos en el colegio, o no sé, en el caso de cada quien se encargó de hablarles de educación sexual, pero realmente siempre se ha limitado a dos cosas muy grandes, y es evitar el embarazo y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, engloba lo que es la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos pues, en dos puntos muy cortos, en los que obviamente estos son desenlaces que son relevantes y que van a traer impacto en la salud de las pacientes, y que van a traer impacto pues como en toda la población, pero la sexualidad y los derechos sexuales van mucho más allá de eso, y van pues que lo hemos visto también como en muchas de las otras charlas que hemos dado, y todo lo que atraviesa la mujer, y no solo la mujer, sino aquí también pues es importante involucrar a los niños, que ya vamos a ver pues más adelante, pero no limitar a lo que es evitar relaciones sexuales, porque básicamente es como de lo que se trata, cohibir a las niñas y a los niños de tener relaciones sexuales, en muchos casos que hasta el matrimonio, o simplemente hacer una cultura en torno al miedo, y evitando también como la comunicación de estos temas que son pues tan importantes. Entonces, pues claramente sí, esos son desenlaces que impactan, y que pues en cualquier pues, grupo social queremos ver que la comunidad tenga mayor conocimiento sobre el VIH para evitar mayor contagio, evitar todo lo que son comportamientos de riesgo, como no usar preservativos, mayor número de parejas sexuales, y iniciación de la vida sexual en una edad como más avanzada y no tan temprana. Y anteriormente, las escuelas, que eran las que se encargaban pues como de transmitir todo este tipo de información, limitaban a lo que les dije, a la educación sexual tradicional, en las que, listo, simplemente no tener relaciones sexuales, que básicamente pues es eso, y dar información sobre lo que es el VIH. Entonces, era como lo que se limitaba. Y pues claro, si nosotros vemos qué impacto tiene educar a los niños sobre el conocimiento del VIH, usar preservativos, pues un resultado negativo tal vez no vamos a ver, y pues vamos a encontrar que sí, claro, educar sobre estos temas pues va a tener impacto, pero con esto no nos quedamos cortos, o sea, simplemente diciéndoles qué es el VIH, usemos condón, y bueno, están usando condón, están disminuyendo pues como el número de parejas sexuales que tienes y el inicio de las relaciones sexuales que tienen, pero ¿qué más deberíamos hacer? O sea, realmente, ¿qué temas deberíamos hablar? ¿De qué se trata la sexualidad? ¿De qué, cómo vamos a abarcar y cómo vamos a hablarle? ¿En qué edades? ¿Qué les decimos dependiendo de qué edades tengan? ¿Qué se les puede decir a los niños más pequeños, a niños más grandes?
en que quiénes deberían encargarse como de esta educación. Entonces, hay que tener en cuenta que pues en la educación vamos a tener como esos tres componentes que son importantes y que deberíamos como evaluar. Referente pues como al conocimiento, es toda esa información que recibimos frente a un tema, ¿sí? Y tenemos esa información únicamente, sabemos de eso, es como cuando nos leemos la técnica quirúrgica, no sabemos tenemos el conocimiento de la técnica quirúrgica. Las actitudes son las acciones que yo hago referente a ese conocimiento y a todo eso que yo tengo y esa información que yo tengo previa. Ejecuto de alguna forma. Pero las habilidades ya son la forma de ejecutarlo de una forma adecuada, de una forma efectiva, como de la mejor manera. Entonces, no solo nos interesa que tengan el conocimiento, sino que tengan la capacidad de actuar frente a todo eso que han adquirido y a desarrollarlo de una forma adecuada. Entonces, espera. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la educación sexual integral, que sería lo que deberíamos estar haciendo y lo que todos deberíamos realmente como tener el conocimiento y sentirnos como en la confianza de hablar de esto, no solo como médicos, sino también como individuos, hablar de eso y tener como un conocimiento. Y yo realmente cuando quise hablar del tema y exponer del tema, no sabía que estaba realmente como tan bien estructurado y se había hablado desde hace tanto tiempo y que realmente, pues sí hay muchos resultados, que es lo que les voy a mostrar. Entonces, en Colombia, obviamente, pues como los modelos de atenciones integrales también abarcan todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos de forma transversal en el bienestar, pues como de cada individuo. Sabemos nosotros cuáles son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es algo que deberíamos tener claro, teniendo en cuenta como el tipo de pacientes que manejamos. Explicarle a las pacientes y saber nosotros mismos que tenemos derecho a tener relaciones sexuales que impliquen pues como el disfrute, que en esas relaciones o en ese compartir no haya violencia, no haya coacción y no haya abuso, que parecen cosas muy evidentes, pero pues todo esto hay que ponerlo en contexto de las edades y las comunidades y los contextos sociales en los que tenemos en el país. Tener y garantizarle acceso a servicios de salud sexual, ¿sí? Nosotros como médicos deberíamos también como encargarnos de eso porque tenemos que garantizarle a las personas estos servicios. Poder separar todo lo que es el ejercicio de la sexualidad y la reproducción, entender que no es exactamente lo mismo y que la única función de tener sexualidad no es para la reproducción. De frente a los derechos reproductivos, todo lo que es la autodeterminación reproductiva, tomar las decisiones y todo lo que yo pueda acceder pues como a la atención en salud reproductiva. Entonces, la salud sexual integral o la educación sexual integral realmente es un proceso y está basado en un currículo y está bien estudiado y está bien estructurado. Lo que pretende pues es enseñar aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales referente a la sexualidad. Y lo que quiere es preparar a todos estos niños y jóvenes que contengan todos los conocimientos, como les dije, conocimientos, habilidades y actitudes y valores que los empoderen frente a todos sus derechos, que sepan que tienen y cómo ejercerlos. Entonces, la educación sexual integral no se basa solamente en que no se embaracen o no adquieran enfermedades de transmisión sexual o que sepan cómo se transmiten. Va mucho más allá de eso, va más allá de vencer otro tipo de barreras sociales que hay, culturales, referente pues como a la desigualdad, la capacidad de tomas de decisiones y en las que hay que ampliar esos conocimientos y nosotros mismos salirnos también como de esos esquemas tan cerrados que tenemos frente al tema. Entonces, esta orientación sobre la educación integral en la sexualidad tiene unas características fundamentales y es, primero está basada en la evidencia, son programas que están basados en la evidencia, todo lo que tienen, y siempre hay que ubicarlos en los contextos locales, porque es algo que no podemos desconocer y más nosotros que tenemos poblaciones tan diversas.
Siempre hay que tener claro las definiciones y el fundamento, conceptos, objetivos que hay que plantear de aprendizaje, dependiendo de los grupos de edades, orientación pues como para dar apoyo y todas las recomendaciones que vamos a dar. Entonces, estos son como 9 puntos que tiene la educación integral en la sexualidad y debe ser científicamente precisa. Debemos dar como todas las recomendaciones que estén basadas en la evidencia. Debe ser gradual, debe ser un proceso desde los niños pequeños que se les debe ir dando a medida que van creciendo hasta que llegan a la adolescencia y son adultos jóvenes. Debe mirarse dependiendo de la edad, de la etapa del desarrollo. Si bien no todos los niños a pesar de la edad están en la misma etapa del desarrollo, hay que tener en cuenta como esas necesidades especiales que tenga cada uno para adaptarse a ella y garantizar que adquieran todos estos conocimientos. Como les dije, un currículo que está establecido como los temas debe ser integral, pues en todos los aspectos, siempre basado en los derechos humanos y promoviendo que todos los niños, si bien exijan sus derechos, también respeten los de los demás, teniendo en cuenta la igualdad de género y lo que puede implicar todo esto pues en la salud y en la vida de las personas, la cultura y el contexto, que claramente siempre debemos tener presente, y la idea es que sea transformativa, que cambie realmente la sociedad, que cambie como todo lo que vemos que está mal y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces, claro está también que tenemos que tener unos objetivos o tenemos que tener unas formas de medir este impacto de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo, y es muy parecido también a todo lo que se veía antes. Entonces, ver la iniciación de las relaciones sexuales, entonces es mejor si inician relaciones sexuales a unas edades más tardías, menor frecuencia en las relaciones sexuales o menor cantidad de parejas sexuales, que eso se abarca pues con menos comportamientos de riesgo, mayor uso pues de preservativos y de anticonceptivos, teniendo pues como toda esta información, y eso es lo que también como que se va a medir. Este tipo de abordajes y de educación, que es como uno de los mitos que uno siempre escucha en los colegios, a los papás, y es que hablarle a los niños de sexo o hablarle pues como de todos estos temas, pues lo que va a hacer es que va a aumentar la actividad sexual de ellos, van a iniciar las edades más tempranas, van a tener más riesgos de hacerlo, y pues realmente es que es un mito que se ha visto todo el tiempo. Entonces, la UNESCO, la UNFPA tienen una estructura planteada con 8 temas o 8 temáticas referente a lo que se va a hablar y cómo es el currículo de lo que sería la educación sexual. Son estos 8 puntos referente a las relaciones, valores, derechos y cultura y sexualidad, cómo entender el género, la violencia y cómo mantenerse seguros, habilidades para la salud y el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, sexualidad, conducta sexual, salud sexual y reproductiva. Si ven, solo los últimos puntos se basan en lo que era la educación sexual tradicional. Yo les voy a dar como un ejemplo de cómo se desarrollan estos puntos. No se los voy a hablar todos pues, porque realmente es muy largo, pero en el QR les comparto el documento pues, de la UNESCO, donde está súper completo. Si quieren revisarlo todo, la verdad es muy chévere. Entonces, como yo les había dicho anteriormente, ellos tienen dividido como toda esta estructura y este currículo con objetivos de aprendizaje dependiendo de los grupos de edades. Aquí les puse como ejemplo el número 3, que es cómo entender el género, y lo dividen de estas formas. Ellos ponen unos puntos, en este caso sería construcción social del género y de las normas de género, igualdad, estereotipo y prejuicios de género, y violencia de género, que son 3 tópicos que tratan aquí. Por cada uno de ellos tienen una idea clave. En este caso es importante entender la diferencia entre sexo biológico y género, y lo desarrollan, como les dije, dependiendo para adquirir el conocimiento y las habilidades frente al tema que plantean. Entonces, en este caso sería definir género y sexo biológico y describir de qué manera difieren, que sería la parte del conocimiento. Y ya en habilidades es la reflexión sobre cómo se siente acerca de su sexo biológico y su género, que ya sería aplicar todo este conocimiento que se les ha dado.
este es otro grupo de edades y ustedes van viendo como las ideas claves y como los puntos que ellos deben de cumplir, los objetivos que se plantean son diferentes. Todo esto es, como les dije, esto es desde que son pequeños hasta que van creciendo, o sea, la idea es que logren abarcar como todo este currículum, buscando siempre pues como tener la parte del conocimiento, las actitudes y las habilidades referente pues como a los temas, dependiendo de las edades, entonces se tratan diferentes temas, en este caso de los 15 a los 18 años vemos que la idea clave frente a este tema es, por ejemplo, la homofobia y la transfobia son dañinas para las personas de orientación sexual, identidad de género diversas. Aquí hay que definir todos estos conceptos y llenar de información, evitando pues como que pues como que todos los niños que están y que se puedan llegar a identificar en algún momento, pues lleguen a sufrir todo este tipo de violencias, pues como que ya conocemos. Entonces, aquí lo que les quería mostrar es que pues realmente sí se ha visto o sí se ha hecho la comparación de, bueno, qué impacto tiene yo darle la educación con todo este esquema de lo que es la educación sexual integral o a las que son escuelas como con la educación sexual tradicional. Entonces aquí pues realmente ellos lo que siempre pues lo que se busca, como les decía, los objetivos es la edad de inicio de las relaciones sexuales, los consejos de prevención del embarazo y la deserción escolar de las embarazadas. Esto fue un estudio que realizaron en México y ellos aquí lo que hicieron fue que primero escogieron pues unas escuelas que iban a intervenir y las otras seguían con el modelo tradicional de educación que tenían pues anteriormente, educaron a los profesores, les dieron pues como todo el entrenamiento para que ellos estuvieran la capacidad de dar clases por 8 meses, como a los estudiantes, mínimo 1 hora a la semana, con todos los tópicos que les mencioné pues como anteriormente. Entonces ellos querían ver, bueno, que también nos va referente como a estos desenlaces si aplicamos este tipo de educación o seguimos usando la anterior. Pues aquí vemos que más o menos estaban repartidos pues igual en hombres y mujeres, era más o menos lo mismo. Y aquí, fíjate, entero. Aquí en estos desenlaces, entonces podemos primero ver quiénes han tenido pues ya inicio de las relaciones sexuales referente al grupo de intervención con el de comparación y vemos que en el grupo de intervención comparativamente con el grupo pues control sí tuvo una diferencia significativa referente al inicio temprano pues como de relaciones sexuales y de hecho la media en estos grupos en el de intervención fue 14 años, mientras que en el de control eran 13 años. Otro de los puntos fue como toda la parte referente a la información obtenida o referente pues como a la prevención del embarazo. Y vemos que ellos también, referente del grupo de intervención comparado con el de control, tuvo un impacto pues como en este ítem, al igual que referente a la deserción de las niñas pues como que estuvieran embarazadas. Entonces, pues hay como les dije, si encontraron ellos que si daban ese tipo de educación que plantearon referente pues como a la educación sexual integral, sí iba a tener como un impacto significativo en esos desenlaces que siempre se han mirado pues para ver como el bienestar de ellos. Pero entonces, ¿cuáles deberían ser los entornos de la educación, de educación sexual y quiénes deberían estar involucrados? O sea, solamente deberían entonces estar en los colegios y limitarse a que esa educación se dé ahí. Entonces, una parte pues muy importante es la integración de los padres, porque pues realmente es algo que ha sido difícil en el sentido que muchos de los padres refieren pues como sentirse incómodos y los adolescentes o los jóvenes también refieren sentirse incómodos tratando estos temas como con sus padres. En muchos casos por vergüenza, los padres también como por falta de conocimiento y no sentirse en las capacidades de asesorarlos adecuadamente, porque están en una cultura que definitiva pues es un tema que no se toca o porque piensan simplemente como subestiman los comportamientos de sus hijos en ese momento. O sea,
eso no le va a pasar a mi hijo no va a tener ese tipo de relaciones. Realmente tiene impacto como esa comunicación o ese enganche que tienen los jóvenes con sus papás de escuchar ese tipo pues, de cosas por parte de ellos. Y también se ha visto que realmente los que suelen estar más involucrados son las madres más que los padres. Entonces, como de las niñas, pues un porcentaje alrededor de 43%, la información que habían recibido era de su madre y solamente el 7% por parte de sus padres, eran las niñas. Pero realmente los niños, solamente un 20% había recibido información o por parte de su mamá o por parte de su papá. Entonces, eso también es un punto importante a ver porque entonces estamos delegando toda la parte de lo que es la educación solamente a las niñas, solamente les estamos hablando de eso a ellas, cuando todos deberíamos estar involucrados. Otro de los puntos que se vieron acá es como que muchos jóvenes y adolescentes prefieren sentirse más cómodo si son niñas que su madre les dé la información, si son niños que su padre les dé la información, como puntos que hay que tener presentes. Pero entonces, pues, ¿qué se va a hacer al respecto? Acá hay un ensayo que se llama como el Jack Trial, que lo que hacía era, trataba de involucraba a los padres en todo lo que era pues como la formación y los temas de salud sexual en sus hijos. Consistía en ver, una película referente pues como al tema del embarazo adolescente, y se les ponían unas tareas en conjunto como con sus hijos y también pues para que ellos vieran eso. Realmente, como se recibió toda esa integración fue muy positiva por parte de todos los que estaban ahí. Los padres sentían que tenían más herramientas, tenían más formas de comunicarse, o se les despertó la curiosidad de decir como yo nunca he hablado esto con mis hijos, y se les dieron herramientas para que pudieran comunicarse y hablar pues como mucho más cómodamente con ellos. Entonces, es importante, si bien darle toda esta información, obviamente, a los niños y a los adolescentes, pues sus padres también tienen que hacer parte de, pues como de este acompañamiento y de toda esta información que se les va a compartir. Pero deberíamos entonces también hacernos cargo de esto porque vienen generacionalmente, vienen pues como sin mucha información referente a estos temas, y así como nosotros nos estamos educando frente a estos temas, los padres también deberían dárseles herramientas frente a esto. Entonces, esta es una parte que me pareció muy importante, que realmente cuando iba a empezar a hablar del tema, no fue lo primero que se me vino a la mente, y es la parte de las nuevas tecnologías. Y pues claro, si estamos hablando de gente joven, esos son como de los temas o las cosas que más llaman o que más atrapan, y de las que deberíamos nosotros no hacerle resistencia, sino por el contrario, como tomar y hacer parte de nosotros y de las intervenciones que hacemos. Entonces, darnos cuenta que aquí en en esta ciudad se están haciendo propuestas y se están haciendo campañas y se están gestando muchos programas en función de impactar como en todo lo que es el embarazo adolescente y en la salud sexual a través de este tipo de tecnologías. Entonces, se realizó en septiembre del año pasado, creo que ustedes participaron en ese proceso, pues era como una especie de concurso que lo que pretendía era buscar como soluciones innovadoras frente a problemas pues como de sostenibilidad financiera del sistema de salud, y buscaba pues tener programas como eficientes para generar todas estas soluciones. Entonces, uno de los programas que ganó el segundo lugar fue Yo Decido, se llama, es un programa que está acá y que cuenta con un chatbot que yo ya les voy a ampliar un poco más qué es esto, pero básicamente pues es una plataforma para poder comunicarse con inteligencia artificial referente pues como a temas que pregunten, y está toda esta parte que usan de lo que son los metaversos o que son los videojuegos para poder interactuar y poder simular ciertos momentos o ciertas actividades como de riesgo, por decirlo así, y así despertar y cultivar como todo lo que digo de las habilidades que pueden ir desarrollando pues como los jóvenes y adolescentes. Y realmente
ahora en los últimos meses del año pasado, sí se empezó a reducir pues como los dígitos y las cifras referentes al embarazo adolescente aquí en Medellín. Entonces, pues saber que estamos hablando de niños y de adolescentes y saber que los juegos son formas de llegar de forma más fácil y de forma en los que ellos puedan como comprenderlo. Entonces, lo que se busca es como aplicar tecnologías de la información y todo pues lo que hay ahora para la educación, aprovecharnos pues como de todo esto y cuáles son las ventajas. Obviamente son mucho más atractivos, llaman mucho más la atención para ellos que estar sentados escuchando por horas que les den una clase, que es algo que puede hacerlo más confidencial y sabiendo que son temas que a veces son un poco tabú y que son un poco incómodos de ellos pues para abordar, pues también es una ventaja y así evitan pues como esa vergüenza que les puede generar. Entonces, para tener en cuenta todo lo que son también los juegos en la pedagogía, pues hay que tener unos puntos que son importantes o pues que se destacan y se resaltan de este tipo pues como de aprendizajes y es que permiten una adaptación individual, o sea, cada uno puede adaptarse de cierta forma como a su proceso, debe tener metas establecidas, se realiza a través de historias y narrativas, que eso también es mucho más llamativo para pues, con este grupo de edades, los efectos audiovisuales que generan pues como mucho más enganche, son más interactivos, entonces permite que estén atentos, que estén participando. Muchos de esos tienen retos de niveles, entonces pues esto también es como aprovechar un tipo de comportamientos que tiene este tipo de población y aplicarlos como a este tipo de educación. La parte de recompensas y algo muy positivo es el feedback inmediato. Entonces ellos de una reciben pues como toda la información. Entonces hay unos conceptos que yo creo que vamos a seguir escuchando de ahora en adelante, pues sobre todo pues como en la parte de educación y si queremos seguir hablando de esto, por ejemplo, el aprendizaje basado en el juego. Entonces, el aprendizaje basado en el juego lo que busca es aplicar cualquier acercamiento que sea basado en el juego, pero el propósito más que entretener es aprender, ¿sí? Entonces, ya sean juegos de roles, sean historias contadas, que también es como uno de las herramientas que se usan. Y tenemos herramientas como lo que es pues, el metaverso. Entonces, pues el metaverso básicamente es un espacio en el que hay un componente de realidad virtual y debe implicar pues estar de forma virtual, pero también estar de forma física y entrar a un espacio en el que tiene otro tipo de herramientas y en el que tenga otro tipo de características en las que tal vez se les facilite a cierto tipo de personas. Puedo yo caracterizarme como quién soy en el espacio, tengo que tener obviamente también como metas establecidas y esto aplicarlo obviamente a todo lo que es la educación, porque pues creo que estamos más familiarizados como en otros contextos que son más de entretenimiento, pero ponerlo todo esto en un contexto pues educativo, obviamente tiene que tener como todos estos puntos. Hay universidades que ya están usando estos espacios, pues como lugares de interacción y de discusión en el metaverso para pues aprovecharlo de ciertas formas. Pues estudiantes que por ejemplo sean más tímidos, que tengan más limitantes y sobre todo en estos temas que vamos a hablar, puede ser una facilidad muy grande. Otro concepto que tenemos acá es la parte pues como de la gamificación. Y la gamificación es usar como todas esas herramientas que son, que son tecnológicas y que usualmente son como para juego, pero de una forma educativa. Entonces, esto fue un estudio que se hizo en Tanzania. Entonces ellos cogieron 3 salones de 40 estudiantes cada uno y aplicaron pues un test, un pretest referente pues como a temas de salud sexual, pues como en jóvenes más o menos entre los 14 y 15 años. A un grupo se les dio clases tradicionales donde el profesor les daba la clase, les dejaba tareas y los otros 2 grupos entonces usaron el aprendizaje basado en el juego y la gamificación. Entonces uno de los grupos lo que hizo fue
hizo como una especie de historia contada con la que ellos interactuaban, obviamente pues como a través pues, del metaverso. Y hubo otro grupo que lo que hizo fue la gamificación y era un sistema como Moodle o como otros de los que nosotros nos hemos expuesto tal vez como en la universidad referente a los temas de salud sexual, donde se les daba puntajes, donde ganaban o perdían, dependiendo de eso, tenían que repetir los niveles y se les hizo un test posterior como a toda esta, pues a lo que se les explicó y cómo se hizo esto, y realmente sí se vio diferencia referente a la educación tradicional frente a la educación con gamificación y con aprendizaje basado en el juego. Entonces es un poco como aprovechar todas estas herramientas que son inevitables y que están ahí y aprovechar de ellas y sacarles pues como lo mejor. Los chatbots son sistemas que lo que van a hacer es imitar la interacción humana usando texto o voz. Entonces, tal vez hay muchas aplicaciones de las EPS que tienen, o me imagino ustedes también como en las aerolíneas, pero esto obviamente traerlo pues como a nuestro contexto, saber que pues es más accesible, de pronto es más fácil para los jóvenes y para los niños simplemente meterse, preguntar cosas, preguntar algo que no saben, es una inteligencia artificial, entonces no es nadie que me esté viendo, ni me esté juzgando, ni me esté diciendo nada, y que esto sea pues como un camino para yo engancharme también como con los servicios de salud, bueno, de ahí que sigue. Entonces, pues claro, o sea, usar el chatbox y la inteligencia artificial tiene sus ventajas de las cosas que se expresan es como, bueno, yo puedo hacerlo en el momento del día que quiera, que me sienta más cómodo, que tenga tiempo. Me va a permitir también pues como averiguar más fácil cómo acceder a los servicios de salud. No saben quién soy, entonces no me tengo que preocupar por esa parte, no me va a sentir juzgado. eh, y pues hay un lenguaje que puede ser como mucho más sencillo. Pero eso también tiene sus limitantes y muchas de esas limitantes es una inteligencia artificial. Y hay muchas cosas que igual una inteligencia artificial no puede dar y dentro en las entrevistas que se hicieron pues como en este estudio, pues en este análisis cualitativo, era que las personas referían que la parte de la empatía y esa necesidad de conectar con alguien, de hablar y sentirse entendidos, era también muy importante en ese tipo de temas. No se comparaba obviamente con la interacción humana, pues era un robot. Y también tiene un contenido limitado, o sea, tiene una información limitada, ellos también interactúan hasta cierto punto y también les preocupaba pues como la parte de la seguridad de la información. Entonces, todo esto también es para decirles que no es para excluirnos a nosotros de este rol de todo lo que tenemos acá. Claro, hay un montón de herramientas que podemos usar, pero la idea es integrarnos con ellas y partir también como de todo ese tipo de limitantes para nosotros seguir dando pues como o enriqueciendo todo este tipo como de educación. Entonces, aquí en Colombia está lo que son los servicios de salud amigables para los adolescentes y los jóvenes. Un programa que está pues desde el 2008 en el Ministerio pues, de Salud y Protección Social. Trabaja pues como con jóvenes entre los 10 y los 29 años. Lo que busca es tener espacios para atención integral y diferencial y garantizar todos los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué hace pues que sea un servicio de salud amigable para el adolescente? Personal que esté en la capacidad de atenderlos, que no los juzgue y que acepte pues como todo ese tipo. Deberían ser espacios que estuvieran pues ideales, accesibles todo el tiempo, que el personal que estuviera ahí pues esté pues como capacitado adecuadamente como para dar todo este tipo de información, pero realmente todavía le falta a esto pues como un poco y es como lo que hay que ver. Lo que busca es que no solo sea referente pues a parte de centros de salud, que sea de forma institucional, busca obviamente abarcar y involucrar a todo el personal de salud también, pero también pues como toda la parte extramural y toda la demanda pues como que se induzca referente a eso. Pero faltan cosas y yo pienso que esa también es como una de las invitaciones que
pues que les quiero hacer con esta charla y que es el ejercicio que yo hice después también como de encontrar como toda esta información y es como, bueno, ¿y qué podemos hacer para que las cosas sean mejores como con todo lo que hay? Entonces, esto es como una propuesta más o menos que les planteo y es esto por acá. Entonces, si bien creo que es importante de forma transversal y tratar como con estos tres frentes, que es obviamente el personal de salud, todo lo que son los padres y obviamente tratar en los adolescentes, trabajar con estos tres, usar como obviamente toda la temática que les expliqué que ya está estudiada, que ya tiene la evidencia, y aprovecharnos nosotros también como de todo este tipo de herramientas que hay referentes a la tecnología. Entonces, pues primero, lo más importante, y pienso y que es la idea de esto, es como que el personal de salud sea líder realmente como en promover estos temas, en hablar de esto, en organizarlo, pues en proponer y sentirse como en la capacidad de dar su opinión frente a esto. Obviamente capacitar a los padres, pues porque también es información que en muchos casos no tienen obviamente la que les corresponda y todo lo que hablamos pues como de los jóvenes utilizar toda esta parte de la tecnología, pero también aprovechar que esta tecnología les permita conectarse con nosotros como personal de salud, porque obviamente también hay ciertas limitantes, como les mostré, entonces hay limitantes en la información, hay limitantes a veces en el acceso a salud, entonces aprovechar que toda esa tecnología les permita acceder mucho más fácil, entonces las niñas que estén preguntando en el chat box por anticonceptivos, que tengan la facilidad entonces de agendar una cita referente a planificación, que sean unos servicios pues como mucho más amigables y que les permitan acceder con facilidad y sin esos prejuicios que se presentan, sin esos miedos, con un fundamento y como con un conocimiento un poco basal de todo lo que hay y obviamente tener en cuenta siempre con el contexto y la cultura que pues que están en las que están pues como los pacientes. Y por último, yo les quería mostrar un video, espero que me salga, y es como, Dani, yo creo que súbele. Y que no es la palabra. Oye, María, ¿me hablas? ¿Qué es este libro? Cuéntame. Dime qué vale. Que no maneja tú, que no es la palabra. Estamos dándole a un momento o a que no te haga eso. No quieras, no quieres así. La mano, si se pasa por la calle, a lo mejor de la mano, porque te están protegiendo el cuerpo. Normalmente se llaman partes privadas porque están tapadas con capa. Los zapatos malos se sienten mal. Y sincero amor a así que se lo dices a un adulto que sí, que te haga no a alguien de tu familia, a papá, tía, los vecinos, de la cámara. Esa persona es mejor que sea. Hay un que no te sabe no. Y no hay que se queda un poco de Oye, María, ¿me hablas? ¿Qué es este libro? Cuéntame. Ese video es para mostrarles que, pues, o sea, los niños sí captan todo ese tipo de información, o sea, sí vale la pena
realmente como hacer todos esos esfuerzos y pues pienso que ese tipo de cosas sí van a marcar como la diferencia en todas esas situaciones que a veces como que uno ve y las ve tan lejanas y uno se siente como tan impotente frente a eso. Entonces, obviamente es un proceso, pero pues es como bonito ver esa niña tiene 5 años y pues tiene bastante conocimiento. Y ya eso era lo que les traía hoy. Felicitar pues a Dani que hizo todo lo mejor para su charla, se entregó, está muy motivada desde hace varios días, preparó la charla con el alma rota, pero no, hay veces con el alma rota también puede dar lo mejor de sí. Y agradecerte por toda esa resiliencia, por todo lo bien que lo hiciste, Dani, por haberte podido acompañar. Los profes. La verdad, a mí me parece que en medio de todos los temas que revisamos acá en la reunión de los viernes, esto da como una especie de fresquito, como una oportunidad como de hablar algo que es difícil de tocar, de palpar y de puntualizar, ¿sí? No vemos estudios aquí epidemiológicos con un nivel de evidencia no, porque es que esto no tiene evidencia. Esto es algo que si bien se puede evaluar desde el punto de vista epidemiológico, es algo más humano. Y yo creo que a veces ponerle humanización y tocar la partes como más sensibles del ser humano me parece que vale mucho la pena. Entonces quiero felicitarte porque yo creo que todos nos sentimos tocados con el tema y motivados para ver que todavía hay esperanza de muchas cosas por hacer. Muchas gracias, man. De los compañeros, internos, estudiantes, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Bueno, en primer lugar, felicitar a Dani. Como todas sus charlas anteriores, siempre tocan temas que son diferentes, que son más gordistas y que la verdad a veces se nos olvida que ginecología y obstetricia no es solamente lo clínico, lo quirúrgico, sino que tenemos una responsabilidad importante, no solo como personas, sino como mujeres, que son temas que nos atañen profundamente. Entonces, te quería felicitar, me gustó mucho la charla, muy chévere saber que hay diferentes formas y diferentes cosas que podemos hacer como para abordar temas que a veces no les damos la trascendencia que merecen. Entonces, felicitarte, Dani. Felicitar. Pues creo que, como lo dijeron los doctores, esa no es la primera charla que toca un tema así. Tú te paras ahí y hablas con los que no pueden hablar, sensibilizas, los motivas a cambiar paradigmas y a desarrollar nuevas cosas. Yo creo que es el legado que debes, motivarnos pues a hacer cosas diferentes y ojalá en estos necesitos que nos restan a nosotros como residentes del último año podamos desarrollar algo, dejar en el tintero algo para educación sexual en nuestro mundo. Qué bueno sería. Gracias a nuestros asistentes virtuales.